Bien, muchas gracias por reconectarse de nueva cuenta. Bienvenidos. No me di cuenta que se acababa el tiempo y ya nos quedamos a medio camino, pero gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más y continuamos. Vamos a continuar. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos utilizando hace unos instantes, en donde estábamos analizando este movimiento parabólico, movimiento de tiro parabólico, o simplemente tiro parabólico, como le queramos llamar. Y decíamos que ya vimos cómo se comporta la velocidad en el eje Y, cómo cambia de manera similar a cómo cambia esta velocidad en el giro vertical, es decir, cuando va moviéndose verticalmente hacia arriba, cuando va ascendiendo, esta velocidad empieza a disminuir desde una velocidad máxima, que es esta componente en Y de la velocidad cuando es lanzado, esta empieza a disminuir hasta que se hace cero. Cuando se hace cero, esta velocidad en el eje Y, por un instante, luego empieza a caer, este objeto empieza a acelerarse nuevamente, pero en dirección negativa del eje Y, entonces esta velocidad empieza a crecer. Pero durante todo el tiempo, esta velocidad en el eje X, esta componente que calculamos al principio, sigue siendo la misma. Es decir, aquí, esta tiene el mismo valor que tenía cuando estaba aquí, y esta velocidad en esta dirección tiene el mismo valor que cuando estaba aquí, y en este punto sigue teniendo el mismo valor cuando estaba al inicio del movimiento, y en este punto igual. En todos los puntos que nosotros la observemos, tiene el mismo valor. Por eso trato de dibujarla más o menos del mismo tamaño, porque en todos los puntos tiene este mismo valor, el valor que tenía inicialmente en el eje X. Con esto quiero dar a entender, quiero que se nos quede grabado, que en el eje X la velocidad va a ser constante. Y entonces vamos a poder tratar esto en el eje X, este movimiento, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. Pero bueno, aquí el punto es que cuando este cuerpo alcanza la altura máxima, en ese momento, es en este punto se alcanza la altura máxima. Voy a pasar aquí. Entonces aquí en este punto se puede calcular la altura máxima de este movimiento. Esta altura máxima se simboliza ahora con la letra H mayúscula. Esa es la altura máxima que puede alcanzar un proyectil o un cuerpo lanzado en un tiro parabólico. Y también tenemos que identificar que aquí hay una cierta distancia que se recorre en dirección vertical, digo en dirección horizontal. Esto es toda la distancia que se recorre en dirección horizontal, es decir, sobre el eje X. Y esta también recibe una denominación, es simplemente la distancia. Pero esta distancia se le nombra como el alcance máximo horizontal. A este se le puede llamar alcance máximo horizontal. Voy a escribirlo acá.
En algunos textos se maneja también como el rango. El rango de este tiro vertical es la distancia máxima que se recorre en dirección horizontal. O simplemente la distancia horizontal. Entonces, todas esas denominaciones reciben esta distancia. Que es toda esa distancia horizontal que viaja este cuerpo que es lanzado en el movimiento de tiro parabólico. Pero bueno, aquí vamos a tener que distinguir dos tiempos, al igual que lo distinguimos en el movimiento de tiro vertical. Hay un primer tiempo que podemos medir desde que el cuerpo es lanzado hasta el momento en que alcanza su altura máxima. Lo voy a repasar aquí. Desde que el tiempo es lanzado hasta que alcanza su altura máxima, aquí transcurre un tiempo que vamos a llamar simplemente, ¿cómo se llama este tiempo? Bueno, no creo que mi nombre es el tiempo en que se alcanza la altura máxima y lo vamos a simbolizar con, con T. El tiempo en que se alcanza la altura máxima es el tiempo T. Pero también existe un segundo tiempo, que es el tiempo en el que el tiempo de vuelo, que es el tiempo desde que inicia el movimiento hasta que llega al extremo contrario. Aquí vamos a marcar. El tiempo en que alcanza la máxima, tiene el alcance máximo horizontal, o ha recorrido la máxima distancia horizontal, que es también el tiempo en que alcanza la misma posición o la misma altura a la que fue lanzado en este punto. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cómo será este tiempo en la línea morada con respecto al tiempo en la línea amarilla? ¿Sería 2 veces el tiempo de la línea amarilla? Así es el tiempo, como en el caso del tiro vertical, este tiempo, que sería el tiempo de vuelo, digamos, porque es el tiempo durante el cual está volando este objeto, está sujeto a la acción de la gravedad. Este sería el tiempo en el que alcanza la altura máxima. Este sería el tiempo de vuelo, y este sería, igual que en el tiro vertical, el doble del tiempo. Si lo llamamos como el tiempo de subida en el que alcanza la altura máxima, pues sería el doble del tiempo de subida. Aunque aquí nada más se le denomina como el tiempo T, que es el tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces ahí tenemos prácticamente ya todas las características de este movimiento. Y vamos a ver cómo están relacionadas todas estas características por medio de las ecuaciones propias del tiro parabólico. Y están aquí del lado izquierdo, muchachos. Vamos a analizarlas simplemente cómo están conformadas. Habría que hacer todo un desarrollo matemático para llegar a ellas, a partir de combinar el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado, y la cuestión de las componentes de esas velocidades. Pero es un rollazo que vamos a evitar. Simplemente vamos a recordar que existen aquí 4 ecuaciones que nos permiten determinar los diferentes parámetros en el movimiento de tiro parabólico. Tenemos una primera ecuación que nos permite determinar el tiempo que tarda este objeto, es este tiempo que está en azul, es el tiempo de subida, digamos, que tarda este cuerpo en alcanzar la altura máxima, es el que está relacionado con esta altura máxima. Entonces ese tiempo lo vamos a poder determinar si conocemos la magnitud de la velocidad inicial. Si conocemos esta magnitud de la velocidad inicial, que es
esta magnitud que tenemos aquí en el vector, en este vector de la velocidad inicial, y lo multiplicamos por el seno del ángulo, que es que tiene esta velocidad inicial con respecto al eje. Y si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí arriba, propiamente es la componente en y de esta velocidad inicial. B0 por el seno del ángulo, pues es la componente en y de la velocidad inicial. Entonces, simplemente el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima va a ser la componente en y de la velocidad inicial de este tiro parabólico entre la gravedad. Porque esa va a ser la que nos dice en qué momento esta velocidad o esta velocidad se hace cero, alcanza la altura máxima. Entonces, de esa manera podemos calcular el tiempo en que tarda en alcanzarse la altura máxima. Y luego, esa propia altura máxima, ¿cómo la vamos a calcular? Pues simplemente multiplicando, perdón, elevando al cuadrado la velocidad inicial y multiplicando por el seno cuadrado del ángulo. Esto significa que yo tengo que sacar el ángulo de este seno y elevarlo al cuadrado. Por eso dice el seno al cuadrado del ángulo. Entonces multiplicamos la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo y lo dividimos entre 2 veces la gravedad. Con eso podemos calcular esta altura, que es la altura máxima que alcanza con respecto a la horizontal, este proyectil o este cuerpo que se lanza con un movimiento de tiro parabólico. El tiempo de vuelo, muchachos, dice que está dado por esta ecuación. Esta ecuación, si se dan cuenta y son observadores, si observamos esta ecuación y observamos la primera, son exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Bueno, la primera y la tercera, perdón. La primera y la tercera que son las que nos sirven para calcular tiempos. La primera es para alcanzar el tiempo de la altura máxima y la segunda es para alcanzar el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda en regresar a la misma posición. Es el tiempo que está simbolizado con esta línea morada. Cherry, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre esas dos? Está multiplicado por 2 en la componente en y. Así es, en este caso está multiplicado por 2 la componente en y. Es la misma ecuación, nada más que multiplicado por 2. Es lo mismo que decíamos aquí, es 2 veces el tiempo de subida. Si consideramos que el tiempo de subida es el tiempo en que alcanza la altura máxima. Entonces, esta altura h la voy a resaltar con este color azul. Azul, no, pues es un cielo. Esta es la altura máxima. Y este tiempo, lo voy a resaltar con amarillo, es el tiempo de subida. Y este ya lo enseño aquí. Para que no se pierda. Y entonces simplemente el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Igual que en el tiro vertical, el tiempo de vuelo era el doble del tiempo de subida o del tiempo de bajada, o simplemente la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. En este caso también el tiempo que tarda en regresar a la misma posición, pues es el doble que tarda en subir. O es el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar, que son iguales. Por eso simplemente esta tercera ecuación es el doble de la primera. Y al final también tenemos una ecuación para calcular el alcance máximo horizontal o el rango o la distancia horizontal recorrida por este cuerpo, que es en este caso hacer el producto del cuadrado de la velocidad inicial, de la magnitud de esta velocidad inicial, por el seno de 2 veces el ángulo. En este caso chequen que no es el seno cuadrado, sino es 2 veces el ángulo, el seno de 2 teta, es decir, este ángulo que tenemos aquí con el que se dispara el proyectil, lo tenemos que multiplicar por 2 y luego sacarle el seno y entonces sí multiplicar por el cuadrado de la velocidad, dividir entre la gravedad y eso nos va a dar la distancia máxima que este cuerpo recorre en dirección vertical, perdón, horizontal. Entonces esta
Voy a poner así con el color verde para que coincida con lo que tenemos allá en la lámina. Esta es la forma de determinar esta distancia máxima, o esta distancia horizontal, o este alcance máximo horizontal, o rango de este movimiento de tiro parabólico. Entonces ahí están esas 4 ecuaciones, muchachos, que nos sirven para resolver problemas en el movimiento de tiro parabólico, pero también se aplican, les recuerdo, se aplican las del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Para acá, para el eje X, también se aplica el movimiento rectilíneo uniforme, que solamente es una, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y para el eje Y se aplican también las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que llamamos el tiro vertical. Y son las 4 ecuaciones que están allá, que ya revisamos en su momento. Es decir, a lo mejor estas ecuaciones del tiro parabólico, se dan cuenta, solamente aplican para los puntos extremos, es decir, para el punto donde se alcanza la máxima altura, o para el punto donde se alcanza la misma altura donde fue lanzado. Pero cualquier punto intermedio que tengamos que determinar, van a aplicar estas ecuaciones, las del tiro vertical, o las de el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a aplicarlos estos en algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicar estas ecuaciones en el cálculo, la determinación de esas variables de este movimiento de tiro parabólico, perdón, pero pues ahí está. Hasta aquí la definición y todo lo que necesitamos para resolver problemas de tiro parabólico. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. De mi parte no. No, gracias, Alfonso. No, profe. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, nada más? No, maestro. No. Okay, en el chat me dicen que no, ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si nos da tiempo haremos unos 2, pero al menos uno. Voy a pasar a la siguiente lámina donde tenemos ya planteado un ejercicio que me dice que tengo un proyectil que es disparado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, con una inclinación de 30 grados con respecto al horizontal. Y nos pide determinar la componente vertical y horizontal de la velocidad, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la altura máxima que alcanza el proyectil y el alcance horizontal del proyectil. Entonces, como en todos los casos, lo primero que hay que hacer es un esquema que nos represente el problema. Me dice un proyectil es disparado con una velocidad inicial. Tengo aquí la velocidad inicial, 10 metros por segundo. Entonces, dibujo mi proyectil. Voy a suponer que este es el proyectil. Me dice que es lanzado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces, su velocidad inicial de este proyectil, 10 metros por segundo, pero además con una inclinación de 30 grados sobre el horizontal. Voy a representar aquí su velocidad inicial de 10 metros por segundo. Pero además con una inclinación de 30 grados sobre el horizontal. Este es el horizontal. Y aquí con respecto a esto tiene 30 grados. Esa es su inclinación. Y entonces yo sé que esto, que siempre que lanzo un objeto o un proyectil con una inclinación con respecto al eje horizontal, con respecto al horizontal, con respecto al eje X, siempre, invariablemente va a generar una trayectoria, que es una parábola. Va a efectuar un movimiento de tiro parabólico. Esto es, siempre es así. Siempre que yo lanzo un cuerpo, un objeto,
con una velocidad inicial que forme un ángulo con el eje X, con el eje horizontal, siempre va a tiene como un ángulo diferente de 90 grados, ¿verdad? Porque si lo lanzo con un ángulo de 90 grados, o sea, verticalmente hacia arriba, lo que va a hacer es un tiro vertical, no un tiro parabólico, pero cualquier ángulo diferente a 90 grados siempre me va a dar como resultado una trayectoria como esta, una trayectoria parabólica. Entonces estoy hablando de un tiro parabólico. Y entonces ya está ahí representada mi velocidad inicial, su ángulo, y nos pide determinar la componente vertical y horizontal. ¿Qué es esto? La componente vertical, recordemos que es la velocidad inicial en Y, vertical, y la componente horizontal es la velocidad inicial en X. ¿Qué más? El tiempo de subida. El tiempo de subida pues será el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Voy aquí a representar la altura máxima. Y acá, esta es la altura esta sería la altura máxima. Y entonces desde aquí hasta aquí tendrá un tiempo, que será el tiempo de subida. Y luego el tiempo de bajada. Pues desde aquí hasta acá tendrá un tiempo de bajada de manera similar a un tiro vertical. Desde aquí hasta acá habrá un tiempo de bajada. La altura máxima que alcanza ya está aquí marcada con esta H. Y lo voy a poner aquí. Voy a poner el tiempo de subida. Aquí lo voy a marcar como tiempo de subida. El tiempo de bajada como el tiempo de bajada. Y el alcance horizontal. El alcance horizontal, recuerden que es esta distancia máxima que se alcanza horizontalmente. Y la voy a dibujar aquí. Esto es lo que necesito también. El rango o el alcance máximo horizontal, esta distancia D. Bien, ya está ahí, muchachos. Ya está ahí el esquema, ya está ahí representado el problema. Ahora solamente falta aplicar las ecuaciones necesarias para encontrar lo que nos pide. Por principio, calcular la componente vertical, la componente en Y de este movimiento de tiro parabólico. ¿Cuánto valdrá entonces la componente en Y de este movimiento? ¿Cómo la calculamos? Dijimos, ¿se acuerdan? Sería velocidad inicial Ajá. por el... Ay, es el seno. Sí, El el seno, seno del es ángulo. el seno del ángulo, muy bien. Eso nos da la componente vertical. Entonces, tengo una velocidad inicial de la componente en Y, perdón. La componente Es de en Y, 10, ¿no? ajá, serían 10 metros por segundo, que es la velocidad inicial con que se lanza este cuerpo, por el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados, muchachos? 5. ¿0.5? 0.5, entonces resulta que la componente de la velocidad inicial en el eje Y o en el eje horizontal, o la componente, perdón, vertical de ese componente es 5 Es 5. 5 metros por segundo. metros por segundo. O sea, en dirección vertical, este objeto va a tener una velocidad de 5 metros por segundo. Hacia arriba se estaba moviendo en esa velocidad a 5 metros por segundo. Y luego me pide calcular la velocidad inicial en Y. O sea, la componente en Y, pero en X. Es la velocidad inicial entre el coseno, por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo, muy bien. Simplemente sustituimos datos. B0x es B0, que son 10 metros por segundo, por el seno, pero el coseno de 30 grados. Entonces la componente en X de esta velocidad va a ser 10 metros por segundo por... ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados, muchachos? 199. 86. 866. .866, ¿no? Si Sí. le salió otra cosa,
a lo mejor está mal configurada su calculadora, chéquenla. El coseno de 30 es 0.866 por 10, me da que la velocidad inicial Punto 66. es 8.66 metros por 8.36. muy bien, gracias, 8.66 metros por segundo. Ya está, tengo el inciso A completo. Estos dos son el inciso A, la componente vertical y la componente horizontal de la velocidad. Vamos a ver la siguiente, el tiempo de subida. El tiempo de subida, recuerden que es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima aquí, este tiempo. Muchachos, ¿tenemos alguna ecuación que nos permite calcular este tiempo de subida directamente para el movimiento de tiro parabólico? ¿Se acuerdan, sí o no? Sí, ¿cuál es? Tiempo es igual a velocidad inicial por seno del ángulo entre gravedad. Muy bien, gracias. Seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos arriba es propiamente la componente en Y de esta velocidad. Sería estos 5 metros. Vamos a hacerlo. La velocidad inicial sería de 10 metros por segundo por el seno de De 30 30. grados, que es exactamente lo que teníamos arriba para esta componente. Entonces, eso va a ser exactamente igual a 5 metros por segundo. metros entre segundos entre 9.8. Entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Sale 0.510 metros por segundo. A ver, que chequenle bien. 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué Sí, unidades se me quedan? 510. 0.510 segundos. 0.510, Sí, Sí. o sea, segundos. 0.51 segundos. Porque aquí estos segundos, estos metros se van a eliminar con estos metros, estos segundos con el cuadrado, solamente me van a quedar uno sobre segundo, que al subir al numerador me quedan segundos. Esto es, este objeto tarda medio segundo en llegar a esta altura máxima, 0.51 segundos. Ok, es el tiempo, digamos el tiempo de subida, Y el siguiente inciso me pide calcular el tiempo de bajada, el tiempo que está aquí. ¿Alguna idea cómo puedo calcular ese tiempo de bajada? Es equivalente. ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo, sí, pero ¿qué podemos asegurar? ¿O cómo podemos asegurar que este sería lo mismo? ¿De acuerdo con qué? Sería multiplicarlo por lo mismo. Bueno, invertirlo. Podríamos hacer lo que hemos hecho antes en el tiro vertical. Si recordamos que verticalmente, es decir, este movimiento se comporta como el tiro vertical, podríamos asegurar esto. Podríamos decir esto, por ejemplo, podríamos decir que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. ¿Recuerdan que esto lo decíamos por el movimiento de tiro vertical? Y entonces aquí ya podemos asegurar que el tiempo de bajada también es de 0.51. ¿Eso nunca va a cambiar, profe? No, esto va a ser, este movimiento siempre se comporta así en dirección horizontal. En dirección vertical, perdón. Esto sí va a ser, se va a comportar siempre como un movimiento de tiro vertical en cuanto a los tiempos. Profe, Eu, también podría ser calculando el tiempo de vuelo y dividiéndolo entre dos, ¿no? Así es, la otra podría ser como nos dice Joan, si calculamos el tiempo de vuelo que tenemos aquí para este tiempo directamente para el tiro parabólico, recuerden que es el doble de la velocidad inicial por el seno del ángulo.
Era la tercera fórmula, ¿no? Dividida entre la gravedad. Y entonces lo que tenemos arriba sería el doble de 10 metros por segundo por el seno de 30 dividido entre la gravedad. Sería nuevamente lo mismo, 2 por 5 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Este es igual a 1.02 segundos. Aquí me da 10 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso nos daría efectivamente 1.02 segundos. Y eso sería el tiempo de vuelo. Pero como nos pide solamente el tiempo de bajada, entonces el tiempo de bajada aquí podríamos decir que el tiempo de bajada va a ser el tiempo de vuelo entre 2, pudiera ser 1, o podríamos decir que el tiempo de bajada va a ser el tiempo de vuelo menos el tiempo de subida, ¿no? Que ya calculamos arriba. Si dividimos el tiempo de vuelo entre 2, pues nos da 0.51. Si restamos estos 1.02 menos 0.51 que calculamos para el tiempo de subida, entonces resulta que el tiempo de bajada es 0.51 también. Solamente son dos formas diferentes de calcularlo, pero vemos que en las dos obtenemos el mismo resultado. ¿Sí o no? Sí, maestro. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces ya tenemos aquí el inciso C, que es el tiempo de subida. Este fue el inciso C. Este fue el inciso D. Y los de abajo, pues fueron otras dos formas de encontrar el inciso, este mismo inciso D. Y luego nos falta calcular la altura máxima y el alcance horizontal. Híjole, ya no me quedó mucho espacio. Vamos a aprovechar este espacio de arriba para calcular el alcance máximo. El alcance máximo, muchachos, H. Hay una fórmula, una ecuación para calcular esto directamente. ¿Cuánto es? Aquí es igual. Velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Por el seno cuadrado del ángulo sobre 2G. Seno cuadrado del ángulo Sobre 2G. sobre 2 veces la gravedad, ¿ok? Ajá. 2 veces la gravedad. Entonces vamos a sustituir los valores, todos esos datos los tenemos. Va a ser la velocidad inicial al cuadrado, en este caso 10 metros por segundo, pero al cuadrado. Esa es la velocidad inicial. Y cuando decimos el seno del cuadrado del ángulo, tenemos que hacer esto. Tenemos que sacar el seno de, en este caso, 30 grados y elevar eso al cuadrado. Eso es el seno cuadrado del ángulo. Dividido entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahora sí, díganme, 10 por 10, bueno, 10 metros por segundo al cuadrado van a ser Dan 100 metros por segundo al cuadrado. 100 metros cuadrados Por segundo al por cuadrado. segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Y Por cuánto vale el seno de 30? Dijimos que eran 0.5, ¿no? 0.5. Ajá, al cuadrado sería. Esto va al cuadrado, dividido entre 19.6. Ahorita me dices cuánto es, 19.6 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, altura máxima. Son 100 metros cuadrados por segundos cuadrados. Por el cuadrado de 0.5 son 0.25, ¿no? 0.25.
entre 19.6 metros por segundo cuadrado. Y entonces esto me da que 100 por punto 25 me va a dar 25 nada más, ¿no? 25 metros cuadrados por segundo cuadrado entre 19.6 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Sería 1.27. 1.275, nos dicen aquí en el chat también, 1.275. ¿Qué unidades? metros. Metros. Segundos cuadrados se van a eliminar. Y estos metros con este cuadrado me van a quedar solamente metros. Entonces la altura máxima que alcanza este cuerpo, muchachos, este proyectil que es lanzado es 1.275 metros sobre la horizontal. Es la altura máxima que alcanza. Lo único que nos falta calcular es la distancia vertical máxima. Dice acá el alcance máximo horizontal del proyectil, que es esta D. Vamos avanzando, aunque no creo que nos va a dar tiempo en esta sesión. Bien. Lo que nos hace falta calcular es esta distancia máxima horizontal o el alcance horizontal del proyectil o el rango que le llaman también algunos autores. ¿Y cómo calculamos esta, muchachos? Es también velocidad inicial al cuadrado. Pero ¿por qué la vamos a multiplicar ahora? Igual por el seno cuadrado sobre gravedad. No, aquí cambia. ¿Por el seno de qué? Sería el coseno, ¿no? ¿Por el seno de qué? Ah, Chequen bien la fórmula. ¿Por el seno de qué? De 2 veces el ángulo, perdón. De 2 teta. Vamos a ver aquí la diferencia entre el seno cuadrado y el seno de 2 teta. Entre solamente la gravedad, ¿no? Sí, pues es la gravedad. Ok, entonces tengo aquí la velocidad inicial al cuadrado, que son 10 metros por segundo, pero elevados al cuadrado. Por el seno de 2 teta, el seno de 2 veces 30 grados. Eso es 2 teta. o sea, Entre sería el seno de 60, profe. de 60 grados, efectivamente. Es diferente al seno cuadrado de 30, el valor es diferente. Entonces vamos a ver, D va a ser 10 por 10, van a ser 100 metros por segundo cuadrado. Muchachos, nos quedan menos de 10 minutos. Si se termina, nos reconectamos para terminar este ejercicio y para registrar la participación, porque creo que tenemos pendiente la de ayer, si no mal me acuerdo. Sí, maestro. 100 metros por segundo por el seno de 2 por 30, entonces sería el seno de 60 grados. .866. Ajá, entre 9.8. Entonces eso va a ser 0.866, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces esto va a dar 100 metros cuadrados, segundos cuadrados por 0.866. Y dividido entre 9.8.